Algunos piensan que fue el primer libro escrito en el Nuevo Testamento, y porque en ese libro Santiago está hablando de las 12 tribus que están en la dispersión, y no menciona en esa carta la iglesia o la congregación. Está hablando de grupos de creyentes. Por eso algunos piensan que es el libro más antiguo o el primer libro escrito del Nuevo Testamento. Pero ¿qué está pasando? Los creyentes están sufriendo. Los que han tomado decisiones para seguir a Cristo están sufriendo. Yo sé que hoy día el mensaje que predican muchos pastores de la televisión es: hay que recibir a Jesús y todo va a salir bien. Entonces es lo que dice mucho: hay que recibir a Jesús y Él va a arreglar eso y otro. Pero lo que pasó en ese siglo, los que recibieron a Cristo empezaron a sufrir. Ellos perdieron todo: sus casas, su tierra, a veces su familia. Los romanos estaban persiguiendo los creyentes en un lado y los judíos estaban persiguiendo los creyentes de otro lado. Entonces ellos estaban recibiendo persecución de dos grupos. Entonces ellos estaban sufriendo. Por eso Santiago escribió el libro hablando de la prueba de nuestra fe. ¿Cómo sabemos si nuestra fe es genuina? Por la prueba. Es fácil para nosotros servir a Dios mientras que las cosas marchen bien. Mientras que tenemos plata en la cuenta, mientras tenemos salud, mientras tenemos a nuestra familia en orden y todo. Pero cuando llegan las pruebas, a veces es difícil. Es cuando vamos a ver si la fe es fe genuina o no. Lo que pasó, la iglesia o los creyentes en esta época estaban pasando por la prueba. Y mire que dice el versículo 12, mire lo que dice Santiago acerca de las pruebas y la persona que está pasando por la prueba. Dice el versículo 12, versículo 12, la primera palabra: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aquí encontramos la palabra bienaventurado, que significa feliz. En el mismo versículo encontramos prueba y tentación. ¿Cómo puede ser que encontramos tres palabras en el mismo versículo? Que encontramos bienaventurado, feliz, contento, satisfecho, y después tentación y prueba. Porque como creyentes nosotros tenemos la confianza que no importa qué pase en nuestra vida, si Dios está permitiéndonos a pasar por una prueba, es porque Dios está obrando en nuestra vida. Es su forma de obrar. Pensamos en el ejemplo ¿cómo se llama? El hijo de Isaías, Jacob. José, no sé por qué no pude pensar en su nombre. José, ¿recuerda cuando él pasó por una prueba? ¿Dónde estaba él cuando pasó por su prueba? Antiguo Testamento. En la cárcel, en Egipto, pasando por una prueba. Pero él siempre tenía la confianza que Dios estaba obrando en su vida. Entonces, hermanos, debemos entender la diferencia entre una prueba y la tentación. Hay dos cosas distintas, porque Santiago está hablando acerca de pruebas, y en versículo 12 y adelante él cambia un poco y empieza a hablar de tentación. Lo que pasa, Dios permite las pruebas en nuestra vida. Son las cosas que nosotros no podemos controlar. Quizás una enfermedad, quizás estar sin trabajo, quizás algo pasando en la familia, cosas que nosotros no podemos controlar. Pero si no tenemos cuidado, la prueba puede convertirse y llegar a ser una tentación. La tentación es más lo que sucede dentro de nosotros.
La prueba viene y ahora la tentación es nuestra reacción hacia la prueba. Voy a dar un ejemplo. Estar sin trabajo podría ser una prueba, ¿no? Porque estamos sin trabajo y las cuentas siguen, ¿no? Tenemos que pagar, necesitamos plata para vivir. Entonces, estar sin trabajo es una prueba y a veces Dios nos permite pasar por esta prueba. Pero la prueba de estar sin trabajo puede llegar a ser una tentación. ¿En qué manera? Háblame. ¿Cómo puede llegar a ser una tentación? No sé si me entienden la pregunta. Okay. ¿Conseguir dinero de mala forma? Sí, quizás si uno está sin plata, quizás hay una tentación de conseguir plata en una manera deshonesta y quizás engañar, no sé. Entonces, esa prueba, si no tenemos cuidado, si no tenemos nuestros ojos puestos en Cristo, la prueba puede llegar a ser una tentación en nuestra vida. Piensa en Job. Job pasó por una prueba grande, enorme, y en su corazón él luchó con una tentación. De hecho, ¿qué dijo su esposa? Sí, una buena esposa, ¿no? Entonces, esa fue su tentación, era echar la culpa a Dios. Y ¿cómo se dice en español? Como dar la espalda a Dios, ¿eso puede decirlo? Entonces, esa es la tentación. La prueba no es el pecado, pero la tentación puede llegar a ser pecado. Entonces, la prueba son las cosas que nosotros no podemos controlar. Dios permite esas cosas pasar en la vida. Pero la tentación, si es algo, debemos aprender cómo controlar. Porque la prueba puede llegar a ser un pecado en nuestra vida si nosotros nos reaccionamos en una mala manera. Mira que dice 1 Corintios 10:13, ¿no? Bueno, vamos a volver a Santiago, pero estamos hablando de tentación y no podemos hablar de tentación sin ver 1 Corintios 10, versículo 13. Hay que ver este versículo. Entonces la tentación, la verdad, es parte de la vida. Los creyentes que estaban recibiendo la carta de Santiago estaban pasando por una prueba. No fue su culpa. Dios permitió la prueba. Pero Santiago sabía, cuando nosotros pasamos por la prueba, llega la tentación de dar la espalda a Dios. Llega la tentación de retirarnos, de alejarnos de Dios. Quizás ustedes pueden pensar en alguien en su vida quien ahora están muy alejados de Dios porque pasaron por una prueba. Entonces la prueba puede fortalecer nuestra fe o puede debilitar, es la verdad, nuestra fe. Entonces Santiago, sabiendo eso, está escribiendo a los hermanos para que ellos tengan cuidado acerca de la prueba que están pasando en su vida. 1 Corintios 10:13, mire qué dice, todavía tengo que buscar el libro. 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Entonces, no hay tentación nueva. Satanás tiene los mismos trucos como siempre. No está inventando un nuevo juego. Entonces, la tentación es humana. Pero, ¿qué dice? Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros pasamos por la tentación, porque somos humanos. Si hay una persona que dice, pastor, nunca me siento tentado, entonces no eres un humano, eres un robot, o quizás de otro planeta, no sé. Pero la tentación es normal. Pero dice en ese versículo que Dios es fiel. ¿Cuál es la manera, la única manera para vencer la tentación en su vida? ¿Qué es la única manera? ¿Cómo podemos vencer la tentación? Orando a Dios. Orando. Orando, pero mira lo que dice en este versículo. Este versículo habla de una salida y habla de resistir.
Entonces, hay que huir. Hay que huir. Como el ejemplo que Luis dio acerca de una invitación a tomar, y hay que huir. No debo jugar con el diablo. No. ¿Qué pasa si jugamos con el fuego? Entonces hay que huir. Ustedes pueden pensar en un ejemplo de una persona en la Biblia que fue tentado y huyó de la tentación. Piensa, hay un ejemplo bien famoso. José. ¿Qué está pasando con José? Él estaba pasando por una prueba. Y Satanás es muy astuto. Él está observando nuestra vida. Porque él sabe que en el momento de la prueba, nosotros somos más débiles. Entonces lo que pasó, José estaba pasando por una prueba. Y Satanás envió una tentación. Y la tentación llegó en la forma de la esposa de Potifar. Ahora él tiene que tomar la decisión. ¿Voy a quedarme aquí en la misma sala como la esposa de Potifar y jugar este juego con ella? No, se fue, escapó. Entonces, hermanos, la tentación, el pecado no es un juego y no debemos jugar porque vamos a perder. Es como Seth jugando conmigo FIFA en el PlayStation. Él siempre pierde. Va a perder. Entonces, si jugamos con Satanás, no vamos a ganar. Por eso la Biblia siempre dice, hay que huir. José huyó. Pablo habló con Timoteo acerca de las pasiones juveniles. Hay que huir. Entonces, aquí tenemos en este versículo acerca de tentación, encontramos algunos principios de tentación. Uno, encontramos la tentación es humana, parte de nuestra vida porque somos pecadores, pero Dios es fiel y siempre hay una manera para escapar. Nadie podría decir, pero pastor, yo no pude escapar. No pude. No, hay una manera, hay siempre una salida. Pero lo que pasa, a veces no queremos salir. Queremos jugar. Mira de nuevo el libro de Santiago y vamos a ver unas cosas acerca de tentación. ¿Por qué Santiago escribe de tentación de nuevo? Porque los creyentes están pasando por una prueba y cuando pasamos por una prueba hay la tentación de caer hay la tendencia de caer en tentación. Entonces los creyentes quizás están pensando, ¿vale la pena seguir a Dios? ¿Vale la pena? Quizás debo volver a mi antigua vida. Quiero volver. Entonces tiene que tomar decisión. ¿Vale la pena? Y nosotros sabemos si vale la pena. Y entonces, ¿qué podemos ver en versículo 12 de Santiago 1? Número 1, el punto, y sí, espero que todo esté correcto aquí no tiene que usar el PowerPoint, pero número 1, sí podemos resistir la tentación. Podemos resistir la tentación. Mira el versículo 12 una vez más. Dice, bienaventurado el varón, o feliz, contento, satisfecho el varón, que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, ¿qué podemos ver en este versículo? Uno, podemos resistir. Y Dios está observándonos y hay recompensas para el creyente que soporta la tentación. Hay recompensa. Dios siempre está observándonos y está dándonos la habilidad para luchar. Piénsalo, como creyentes, nosotros tenemos la nueva naturaleza. Recuerden, domingo en la mañana tenemos la garantía, el sello del Espíritu Santo. Somos nuevas criaturas. Tenemos el Espíritu de Cristo dentro de nosotros. Tenemos la palabra de Dios. Entonces, hermanos, tenemos todo lo que necesitamos para vencer la tentación. Entonces, si caemos en tentación, es nuestra culpa, no de Dios.
Porque podemos resistir. Cristo en Mateo 4 nos dio un ejemplo. ¿Qué hizo Cristo cuando Satanás intentó de tentarlo? ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo? Respondió con la palabra. Sí, respondió con la palabra de Dios. Y José, ya hemos hablado de él. Él se fue, escapó. Entonces tenemos la habilidad de resistir. Entonces, hermanos, piensa en la tentación. Cuando nosotros, como si caemos, podemos decir, en la tentación, ¿cómo nos sentimos? Mal. Pero, ¿cómo nos sentimos cuando nosotros soportamos la tentación? Como bien. Como gracias a Dios. Gané gracias a Dios. Por eso dice, bienaventurado. Porque hay mucha más recompensa cuando resistimos la tentación. Porque Satanás, recuerden, el pecado, estoy tratando de pensar en un versículo en particular, pero el pecado no satisface, pero solamente por un momento. Pero cuando obedecemos a Dios, siempre estamos contentos, felices. Hermanos, la idea de recompensas es una doctrina que encontramos en muchas partes de la Biblia. No voy a leer los versículos, pero si quieren marcar, Hebreos 11:6. Dice que Dios es una palabra grande, no sé si puedo decirlo, galardonador, ¿ok? De los que le buscan. Segundo de Timoteo 4:8, primero de Pedro 5:4. Esos versículos hablan de las recompensas que nosotros recibimos. ¿Qué significa? Dios está observándonos. Dios es justo y no va a olvidar nuestras buenas obras y nuestro amor y lo que nosotros hacemos. Entonces Dios está observando nuestros hijos. Quizás hoy en día podemos hacer algo y nadie va a darse cuenta, pero Dios está observando. Entonces, hermanos, en versículo 12, ¿qué podemos aprender? Que nosotros sí podemos resistir la tentación. Mire que dice en versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Recuerden, Dios prueba, Satanás tienta es la palabra, ¿cierto? Entonces nosotros no podemos decir que Dios está tentándome. No. La tentación es lo que es nuestra reacción hacia la prueba. Pero mire que dice, ¿por qué somos tentados? ¿Por qué viene la tentación? No viene de Dios. Ya sabemos en versículo 13, porque Dios es justo, Dios es bueno, no hay mal en Dios. Pero mire el versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, una palabra grande que habla de deseos desordenados, o habla de una persona que tiene una apetita grande para el pecado, dice su propia concupiscencia es atraído, seducido. Entonces, ¿qué pasa con la tentación? Es cuando nosotros vemos el pecado y hay en nosotros un deseo de tener más. Entonces recuerden, la prueba es estar sin trabajo, por ejemplo. No es pecado, pero el pecado viene cuando nosotros pensamos en cómo puedo robar al pastor Iván de su plata. Es pecado, y después se están planificando de cómo entrar en su departamento, de robar su auto y cosas así. Es pecado. Entonces dice, ¿de dónde viene el pecado? De su propia concupiscencia o sus deseos desordenados. Porque nosotros somos pecadores. Por eso la Biblia dice, andar en el Espíritu. ¿Y qué dice la otra parte? ¿Alguien sabe? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu. Entonces, mira el versículo 15, mira como la cadena,
Ok, dice, entonces la concupiscencia, el deseo, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Tenemos la cadena. Tenemos la concupiscencia o el deseo, y después el pecado o la acción, y después la muerte. La muerte. Entonces, aquí encontramos en este versículo que la tentación no viene de Dios, pero de nuestra pecaminosidad. La raíz de la tentación es la pecaminosidad de los hombres, que somos pecadores. Por eso es importante someterse bajo la autoridad de Dios y leer la Biblia, andar en el Espíritu. Porque nosotros, aunque tenemos la nueva naturaleza, todavía tenemos esta carne. Y esta carne es muy débil. Y siempre está inclinada al pecado. Por eso Pablo habló del hecho que él golpeaba su carne, ¿no? Siempre está golpeándose. No literalmente, pero él está hablando de la lucha, entonces no creo que usted debe salir. Pero Pablo hablando de la lucha, hay que poner la carne en sumisión. Entonces, uno, si podemos resistir la tentación. Número dos, la raíz de la tentación es la pecaminosidad de hombres. Entonces nadie puede decir que Dios me ha hecho así. Dios me dio ese deseo. No podemos decir eso. Porque lo que Dios nos ha dado es algo bueno, pero lo que pasa por nuestra concupiscencia o nuestro pecado, hemos tomado lo que Dios nos ha dado que es bueno y hemos, ¿cómo es la palabra? Torsionado. Esa es la palabra, lo que Dios nos ha dado. Bueno, entonces no debemos echar la culpa a Dios. Entonces mire que dice, versículo 16, dice, amados hermanos míos, no erráis. Interesante lo que está diciendo. Porque el error nuestro podría ser caer en la tentación. Decir, bueno, no hay salida, yo no puedo luchar, Dios me ha hecho así, entonces voy a pecar. Pero no debemos errar. ¿Errar? Ya, bueno. Entonces, mire que dice el versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Ese es un término de Dios que ocupó los judíos. Y dice Padre de las luces, significa que Él es el creador de todo, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, hablando de la inmutabilidad de Dios. Él no cambia, es Él mismo. Y dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, ¿qué está diciendo? Parece que Santiago está cambiando el tema, porque hablando de la tentación y después, ahora está hablando de la bondad de Dios, hablando de cómo Dios nos da toda buena dádiva y nos da lo perfecto y somos nacidos por su voluntad y por su palabra. Entonces, ¿qué está haciendo Santiago? Está mostrándonos que la clave para vencer tentación es confiar en Dios. Amén. Es confiar en Dios. Si quieres vencer tentación, hay que confiar en Dios. Porque una de las tretas de Satanás es convencernos de que Dios está en nuestra contra. Una vez que empecemos a dudar de la bondad de Dios, seremos atraídos a los ofrecimientos de Satanás. Es el truco de Satanás. Es crear una forma de desconfianza entre nosotros y Dios. Si Dios es bueno, ¿por qué hay sufrimiento? Si Dios es tu Padre, ¿por qué está pasando por esta prueba? Y empezamos a dudar y desconfiar y entra la tentación.
Entonces, no debemos echar la culpa a Dios. Y en esos versículos, Santiago habla de, mira las palabras que usa Santiago. Buena dádiva. Dios es bueno. Don perfecto. Y dice, Padre de las luces, una referencia a Dios como el Creador. Él creó todo. Entonces, Él puede darnos lo que Él quiere porque Él es dueño de todo. Y después dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Por qué es importante? Piensen en los creyentes. En esa época, ellos escucharon el mensaje de Cristo o el Evangelio. Como Dios los ama. Como Cristo murió en la cruz. Recibieron a Cristo como Salvador. Siguieron a Cristo porque ellos vieron el regalo de Dios, el amor de Dios. Ellos estaban felices de seguir a Cristo. Pero ahora llega la prueba. Y ellos no están enfocando en el regalo de Dios. Están enfocando en la prueba. Entonces Santiago está ayudándonos a recordar cuán bueno es Dios. Él es bueno. Que de Él viene todo lo bueno, todo lo perfecto. Y la prueba es algo temporal. Vamos a pasar por la prueba, pero vamos a salir como uno, o como Cristo. Entonces, hermanos, debemos como creyentes tener cuidado cuando pasamos por la prueba, en no enfocarnos tanto en los sentimientos, sino en la voluntad. Por ejemplo, Warren Wiersbe, un escritor, uno de mis favoritos, él dijo, la vida cristiana es un asunto de la voluntad y no de los sentimientos. Frecuentemente se oye a creyentes decir, no me siento con ganas de leer la Biblia, o no siento que deba asistir a la reunión. Los niños se dejan llevar por sus sentimientos, pero los adultos actúan de acuerdo con la voluntad. Estos actúan porque es lo correcto, sin importarles cómo se sientan. Esa es la razón por la que los creyentes inmaduros caen fácilmente en la tentación, porque se dejan llevar por sus sentimientos al hacer sus decisiones. Hermanos, ¿cuántos de ustedes a veces no quieren levantarse y ir a trabajar? Pero hay que hacerlo, ¿no? Sus sentimientos dicen una cosa, pero la voluntad dice otro. Anoche yo estaba durmiendo, sonando de un pizza, de hambre. No, estaba durmiendo y de repente escuché algo en el segundo piso. Y sonaba así. Y escuché líquido cayendo en el piso. Y estaba, oh, ¿qué está pasando? Y subí al segundo piso y encontré a Timothy. Por eso Timothy tiene nota. Timothy estaba inclinado a su cama y estaba vomitando. Yo estaba, niño, tiene 9 años, el baño está cerca, ¿por qué está vomitando en el piso? Pero mis sentimientos, lo que yo quería hacer es quedarme en la cama. No quería levantarme para limpiar eso en la noche, quería dormir. Y después cuando yo estaba limpiando, yo quería vomitar. Estaba como el dolor y todo. Los sentimientos me dijeron, quede en cama. Debe seguir durmiendo. Tiene que despertar a Jenny. La mamá. Pero la voluntad dijo, no, es mi responsabilidad. Amén. Mi hijo está enfermo. Necesito su papá. Entonces, hermanos, como clientes no debemos ser dirigidos por los sentimientos, sino por la voluntad. Es la diferencia entre los adultos y los niños. Los adultos saben, no quiero levantarme, no tengo ganas de hacerlo, pero tengo responsabilidad, voy a trabajar. Esa es la diferencia.
Entonces, hermanos, ¿cómo podemos vencer la tentación? Confiar en Dios. Piensa en su bondad, su perfección, su inmutabilidad. Interesante, porque en este versículo habla del hecho, versículo 18, que somos nacidos de nuevo. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Qué está diciendo Santiago? Está ayudándonos a reconocer que somos nuevas criaturas, nacidos por la palabra de Dios. Entonces yo puedo vencer la tentación en mi vida. ¿Sabe por qué? Porque tengo la nueva naturaleza. No soy el mismo Jason como antes. Soy diferente. Soy una persona diferente. Entonces, lo que nosotros tenemos como creyentes, que la persona perdida, la persona sin Cristo que no tiene, lo que nosotros tenemos es el Espíritu Santo. Interesante, ¿no? Porque el Espíritu dentro de nosotros no está inclinado al pecado, sino está inclinado a agradecer a Dios. Entonces, para el creyente, lo más natural es obedecer a Dios. Nosotros tenemos que luchar para desobedecer a Dios. Porque la naturaleza de Cristo que nosotros tenemos clama al Padre. No está el deseo de hacer lo correcto. A veces una lucha en nuestra vida. Por eso la Biblia dice andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Entonces, el nuevo nacimiento nos da la nueva naturaleza, la cual es capaz de vencer cualquier tentación que llega a nuestro camino. Aquí tenemos Santiago hablando de pruebas, y vamos a pasar por pruebas en la vida, pero debemos tener cuidado, porque Satanás, aunque Dios está usando la prueba para fortalecernos, Satanás está observando y va a usar la prueba para tentarnos al pecado. Pero nosotros podemos vencer porque Dios es bueno y nos ha dado, como dice, toda buena dádiva, todo don perfecto para poder resistir la tentación. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por este pasaje que encontramos en el libro de Santiago acerca de la tentación. Que la tentación no es algo nuevo, es parte de ser humano, es parte de nuestra vida en ese mundo caído, Señor. Pero nosotros como creyentes tenemos el Espíritu de Cristo y tenemos el poder para resistir. Señor, yo sé que cada uno de nosotros estamos pasando por una prueba o estamos siendo tentados.